una manera muy somera del estrés, la depresión y la ansiedad. La intención, muchachos, me gustaría mucho pedirles de favor que en esta ocasión, específicamente en esta charla, tratemos de quitarnos un poquito los pendientes que traemos en este momento de casa, del trabajo, lo que sea, y nos regalemos por lo menos esta media hora. Y les voy a pasar un tip. Me gustaría mucho que toda esta charla que tengamos, estos datos que les entregue y que les presente, los asociemos a nosotros, que sea, vamos a aportarnos de una manera un poco egoísta, pensando exclusivamente en nosotros. Estos datos o esta información que les dé, vamos a tratar de imaginarla en nosotros. Vamos a hablar de ciertas características de cada uno de los conceptos y para tratar de, la intención es que aprendamos por lo menos con un poquito de técnica cómo manejar este tipo de conceptos, ¿no? Actualmente hay muchísimas personas que padecen algún tipo de este trastorno, ya sea estrés, depresión o ansiedad, pero que no lo saben. Viven así todos los días con estas sensaciones que incluso algunos ya las convierten en parte de su vida, sin saber que tienen depresión, ansiedad o estrés, pero sobre todo sin saber que se puede quitar, que se puede alivianar o que se puede curar. La intención con esta charla, pues, es que a lo mejor nos enfoquemos en nosotros para pensar en la posibilidad de que quizás nosotros estemos atravesando por un proceso de este tipo y no nos estamos dando cuenta. Es claro, pues, que con esta evolución y revolución de todo el mundo, pues la vida siempre va siendo más agitada cada vez. La evolución tecnológica igual, estamos frente al teléfono todo el tiempo, las sensaciones y estímulos que recibimos del exterior son constantes, son abatibles y la verdad es que ni cuenta nos damos y estamos viviendo todos los días así. Estamos cumpliendo con obligaciones, estamos cumpliendo con expectativas, pero no nos estamos dando cuenta de que quizás lo pudiéramos hacer mejor, pero sobre todo más tranquilos o más felices. Vamos a empezar hablando de la depresión. La depresión es un trastorno mental, es una dolencia psíquica, le llaman algunos autores. Es una enfermedad, hoy día está catalogada como una enfermedad, antes era catalogada como un simple trastorno. Hoy día la OMS la determina como enfermedad. Entonces es una enfermedad y lo peor del caso es que es una enfermedad más común de lo que pareciera. Afecta de manera física y emocional a quien la padece. Y aquí la cosa es que es un trastorno que puede ser transitorio o permanente. La intención de empezar a hablar de estos tres conceptos es empezar como a comprender la diferencia entre en cada uno de ellos. Los tres son conceptos que se parecen, los tres nos preocupan, los tres nos impiden avanzar. La semana pasada les pedí de favor, quien quisiera y quien lo hizo, pues qué padre, que hicieran una lista de todas mis preocupaciones que tengo todos los días. Cuando me voy a acostar, la mayoría, sobre todo los que somos adultos, habemos adultos muy, muy mayores, entonces nuestras preocupaciones son más, hacer esa lista. Porque la intención de esa lista, no vamos a ventanear a nadie aquí con las preocupaciones de cada quien, esto es personal, es un trabajo personal propio con beneficio para nosotros. La intención de esa lista, si no la han hecho, es una buena idea hacerla. La idea es como empezar a encasillar si la preocupación que tengo es estrés, es depresión o es ansiedad. Se parecen todas, pero como no estamos acostumbrados a hablar de ello, ni siquiera las pelamos, pues muchas veces ni siquiera sabemos que las estamos padeciendo. Vamos a tratar de entregar ciertas características de cada uno para empezar a entender si acaso yo tengo alguno de esos tres padecimientos, alguno de esos tres conceptos. Y los quiero separar porque efectivamente, aunque son muy similares en consecuencias y en sensaciones, la diferencia es abismal en la raíz, pero sobre todo en el tratamiento de cada uno. A veces puedo confundir estrés con depresión y el tratamiento es distinto, pues si tengo un tratamiento psicológico, un tratamiento personal, pensando que tengo depresión y lo intento resolver como ansiedad, pues ahí va a haber una distorsión. La intención es que empezamos a entender qué es cada uno de ellos y sobre todo a tratar de separar para, como les digo, hacerlo propio, hacerlo de una manera egoísta para nosotros solos. Entonces, pues, les voy a dar algunos datos también un poco alarmantes acerca de este tipo de trastornos a nivel nacional, pero también aquí en el estado, que no son agradables, pues, no son alentadores. Estoy convencido que cada vez más estos temas
son más comunes, más frecuentes, y eso está muy padre. La salud emocional, pues no solamente es para manejarme yo solo, sino para manejar todo mi entorno, pero casi no le ponemos atención. Específicamente a los hombres se nos ha puesto más atención en menos atención en ese tema. Regularmente antes asociábamos este tipo de trastornos con la mujer. La mujer es la que se deprime, la mujer es la que está ansiosa todo el tiempo, y a los hombres nos dejaban un ladito. Las características son abismales y las diferencias también. Los hombres, incluso ahorita vamos a dar algunos datos, los hombres estamos mucho más propensos a padecer cualquiera de estas situaciones. Y el estrés, la depresión y la ansiedad están ligadas íntimamente con el suicidio. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlo. Les decía, pues, la depresión es un trastorno que puede ser permanente si no se trata a tiempo. Si es transitorio, como todos podemos tener un poco de depresión. De hecho, todos podemos andar en la vida con alguno de estos 3 trastornos, pero si está manejable, lo podemos hacer cordial, pues, nuestro día, nuestra vida. La depresión se caracteriza principalmente por sentimientos de tristeza. Estamos abatidos, no queremos salir, y si salimos lo hacemos obligado, pero en realidad nos sentimos siempre con infelicidad, con sentimiento de culpa. Nuestra autoestima pues es casi nula, inexistente, y el resultado que tengo con eso pues es la inactividad regularmente. Estamos encerrados, no queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie, y estamos encerrados, ensimismados en nuestras propias preocupaciones. Los datos en México, según el INEGI, acerca de la depresión, pues no son agradables. Según el INEGI, en el 2021, que son datos al 2021, del 2019 al 2021, en el 2020 hubo, pues por lo que todo el mundo sabemos, cierto bache en los datos que presenta el INEGI, pero los resultados son ya al 2021. Y según estos estudios, a nivel nacional, el 15.7% de la población adulta, 15.7%, padece algún tipo de depresión. Y digo algún tipo porque está escalada. Pero si la depresión, cuando hacemos un análisis de qué tipo de depresión tenemos, la bajita, por decirlo de alguna manera, pues es manejable, pero si la depresión se vuelve crónica, entonces la OMS lo determina ya como una enfermedad grave. Y esta enfermedad grave mata a muchas personas cada año. La depresión, les decía, está ligada íntimamente con el suicidio. No quiere decir que todos los que han atentado contra su vida han estado depresivos, pero sí, todos los depresivos tienen esa sensación. Según los análisis, los resultados también del INEGI, los suicidios han tenido un 15% de aumento después de esta pandemia. Es decir, antes de la pandemia se suicidaban 100, después de la pandemia se suicidan 115. Es alarmante, y la tendencia es hacia arriba, lo peor del caso. Según el INEGI, en 2021 atentaron contra su vida, y lo lograron, 8,450 personas en promedio, 8,440 y tantas. Es un dato alarmante, pues, cuando no sé, hay ciertos detalles en estos conceptos que si los entendemos así de sencillos, lo podemos resolver. La cosa es que no lo hablamos, pues, principalmente los hombres, no hablamos acerca de nuestra depresión, nos las aguantamos, nos las callamos, y ese es el manejo más incorrecto que podemos tener con un trastorno de este tipo. Las mujeres, por ejemplo, en general, no hablo de todas, en general, cuando tienen un problema emocional, regularmente se juntan entre ellas y lo resuelven de alguna manera, cada quien por su lado, en los hombres, pero las mujeres se juntan. Oye, amiga, fíjate que estoy deprimida por esto, o ni siquiera dicen estoy deprimida, tengo un problema. Y entre todas a lo mejor ahí se echan la mano, ¿no? Los hombres, nosotros, cuando nos reunimos, cuando estamos en grupo, puros hombres, no hablamos regularmente de estos temas, pues, ¿no? Regularmente nadie dice, pues estoy deprimido porque me acabo de separar, nadie dice eso, nadie, nosotros. No lo hablamos, lo implotamos, y es cuando esa depresión empieza a escalar hasta llega un momento en que se vuelve crónica, y bueno, los resultados no son agradables. El suicidio es parte fundamental de una persona depresiva, siempre está con ese pendiente. Cuando ya es crónico, cuando la depresión es crónica, trae siempre esa alarmita en su mente sobre el suicidio, sobre ya no quiero vivir, sobre estoy cansado, estoy sin ganas, sin ánimos, no le encuentra sentido a la vida. Y este tipo de estrés, de depresión, cuando empieza a escalar y no nos damos cuenta,
Entonces, lo ramificamos en otras cosas. También, muchas veces el estrés, la depresión y la ansiedad vienen juntas o una provoca a la otra, pero hay ciertas características que ahorita vamos a ver. También en estos datos que resalta el INEGI del 2021, hace como un análisis de todos los estados de la República para ver en qué estado hay más o menos depresión. Y eso, según los estudios, pues tiene mucho que ver también con la calidad de vida, el estilo de vida de cada estado, pues, ¿no? No es lo mismo un estado tranquilo que un estado lleno de inseguridad, etcétera. Según estos estudios, los estados con menos estrés en el país son Puebla y Tabasco, son los que menos estrés tienen. Los que más estrés manifiestan, según estas encuestas y estos estudios, son Colima y Sonora. Pero Baja California, muchachos, está en el lugar número 7. Eso quiere decir que somos el 7º estado con mayor personas deprimidas. Y no hemos puesto atención, pues. Este tipo de charlas, este tipo de compartir información, me parece que es un gran despertar, no solamente de las empresas, sino de nosotros mismos, que hoy día los hombres, a través de estos 10 años que estaba estudiando y trabajando con este tipo de cosas, me doy cuenta y puedo afirmar categóricamente que los hombres, sobre todo de nuestra generación, ya estamos listos, estamos con apertura. Nuestra cultura nos impide un poco hablar de estos temas, pero hoy día, a través de este desarrollo tecnológico y demás, entregamos información de contenidos cada vez más diversa. Hoy día estamos más dispuestos, tenemos más disponibilidad nosotros, hombres, a hablar de las emociones, a hablar de sentimientos. Y eso es una gran apertura que estamos teniendo hoy día, ¿no? Hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, si me puede escribir por el chat como para darle la palabra, si no, le voy a seguir, y si alguien tiene alguna duda, por favor, me lo pone en el chat. Esto es la depresión, son los datos poco alentadores, y hay que hacer algo, muchachos. Incluso estas actividades, les digo, es empezar a hacer algo, ¿no? El estrés es distinto a la depresión. Los síntomas son similares, pero es diferente. Al final de la charla les voy a dar ciertos tips para identificar de manera muy rápida las sensaciones de las preocupaciones que yo tengo para encasillarlas en alguno de los 3 conceptos. El estrés no se considera un trastorno psicológico. Pueden ser similares. Siempre traigo un pendiente, siempre estoy preocupado, siempre estoy alterado porque algo, incluso muchas personas que viven con estrés y no lo saben, a veces tienen la sensación de traer algún pendiente y no tienen ninguno. Muchas veces estoy preocupado, creo que más de uno nos ha pasado por aquí, estoy preocupado y no sé por qué, eso es exceso de estrés. Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes que de repente, a ver, pues ¿de qué estoy preocupado? Pues, y empiezo a analizar y no encuentro de qué estoy preocupado. Así de fuerte es el asunto del estrés. Mi cuerpo se acostumbró a estar preocupado. Mi cuerpo se acostumbró a vivir de esa manera, de tal suerte que cuando no lo tengo, yo siento que lo tengo. Y la cosa es que se vuelve haciendo más crónico, pues, ¿no? Este es un sentimiento que afecta directamente a la tensión física y a la emocional. Cuando yo tengo estrés, cuando va escalado ya, empiezo a tener no solamente sensaciones emocionales de preocupación y de incertidumbre, sino que también llega lo físico. Ya me duelen los hombros, me duele la espalda, estoy cansado todo el tiempo, estoy agitado, siempre estoy corriendo a todos lados. Hay ciertos síntomas o signos que vemos en los demás porque es difícil que lo veamos en nosotros. Por ejemplo, agarrar las llaves rápido para irse al carro, mover todas las cosas a la bolsa rapidísimo o a la mochila. Esas sensaciones de apresura, de estar correteando siempre, son signos de estrés, y son signos de estrés avanzado ya. A veces el estrés puede ser un gran motor. El estrés lo que hace es como una respuesta psíquica, psicológica, a una sensación de miedo, a una sensación de presión, a una sensación de pendiente. Tengo miedo por algo. Entonces, la respuesta química biológica del cuerpo hace que nos estresemos, hace que andemos preocupados. Repito, incluso aunque no tengamos ningún pendiente, andamos preocupados. ¿Cuáles son las conductas más comunes del estrés? El que fuma mucho, pues, ¿no? Aunque ya algunos tengan algún, no quiero decir vicio, pero sí, bueno, el vicio del cigarro, pues a lo mejor no es tanto ya por estrés, pero incluso quien tiene el vicio del cigarro y de repente empieza a fumar más constantemente, eso es uno de los grandes signos del estrés.
el abuso del alcohol, el abuso de las drogas, son signos de estrés porque son fórmulas de escape, son válvulas de escape que tenemos para tranquilizarnos, para relajarnos, porque cuando ando con estrés, sobre todo con estrés crónico, por dentro de mi cuerpo siento hormigueo, siento una sensación de no estar tranquilo. Una persona con estrés difícilmente va a estar sentado de forma relajada, va a estar siempre difícilmente estaría siempre en una sola postura, se va a estar moviendo constantemente, va a estar haciendo algo, trae estrés porque su cuerpo por dentro hay mucho movimiento, no se puede controlar porque la preocupación es constante. Y la cosa es que cuando empieza a ser crónico se vuelve pues degenerativo, ¿no? Otro signo o símbolo también de que tenemos un poco de estrés es cuando tenemos algún cambio en nuestra alimentación. O empezamos a comer mucho o dejamos de comer. Esto no quiere decir que si alguna de estas características yo las tengo, sea necesariamente estrés. No, son datos genéricos que yo les doy. La intención es compartirles un poco de información para que si alguno se identifica con alguno y empieza a entender que ya no solamente es algo de lo habitual, sino que se sube un poquito, pues es buena idea, muchachos, que busquemos una ayuda profesional, pues, ¿no? Yo siempre he dicho que si se me descompone mi carro y lo dejo ahí en la cochera, pues mañana va a seguir descompuesto y pasado también. Y la única forma de que el auto empiece a funcionar, pues es que venga un mecánico, un especialista que sabe de los motores de autos, estudió para ello. El carro no se va a mover hasta que un especialista lo arregle y pasa exactamente lo mismo con nuestro motor emocional. Si yo estoy deprimido, si tengo estrés o tengo depresión, me voy a dormir y mañana la voy a tener. Es más, la voy a tener peor mañana. Y pasado también. Y no se me va a quitar. Se me va a quitar cuando venga el mecánico de las emociones. Cuando venga una persona que se especializó en manejar, en entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los sentimientos y cómo está ligado lo que pienso, lo que siento, lo que hablo con lo que digo. Entonces esa persona no solamente es profesional en lo que hace, sino que además practica todos los días con diferentes personas las reacciones distintas. Todas las personas, aunque tengamos un mismo estímulo, por ejemplo el estrés, vamos a imaginar que 10 de los que estamos aquí tenemos estrés. No todos vamos a reaccionar igual, no todos tenemos las mismas sensaciones, pero sobre todo, no todos lo manejamos de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cada persona piensa, siente y actúa de forma diferente ante un mismo estímulo. Es por eso que se vuelve indispensable un tratamiento único y exclusivo, porque no es lo mismo un tratamiento para mí que tengo estrés, que soy un hombre muy visual, muy kinético, que entiendo la vida a través de los ojos. Va a ser un tratamiento diferente a una persona que a lo mejor es un poco más auditiva, que es un poco más retraída, que es un poco más introvertida. Los tratamientos son diferentes ante un mismo estímulo. Por eso se vuelve indispensable, pues, que vayamos directamente con un especialista que se enfoque en nosotros. Por eso es la intención de esta charla, empezar a compartirles ciertas conductas que tenemos para empezar a analizarlas y saber entonces si es necesario que vayamos a la ayuda de un especialista, ¿no? El estrés bien manejado es un buen motor, pues, ¿no? El estrés se relaciona con el miedo, con la sensación de peligro, y entonces si lo manejo de forma adecuada, pues reacciono. No sé, tengo estrés porque voy a hacer un examen el viernes, mañana, y no he estudiado. Bueno, pues estudia y se te va a quitar el estrés, pues, ¿no? El miedo me va a mover. Sin embargo, el miedo puede ser un motor, pero también puede ser un paralizador, que regularmente es así. El miedo hace que no accione, que me detenga. Y bueno, como les decía, cuando el estrés se vuelve crónico, pues tenemos pensamientos de suicidio, tenemos desgaste del organismo, incluso los órganos físicos de nosotros se empiezan a desgastar de forma distinta. ¿Cuáles son las consecuencias de tener estrés en el trabajo, en la casa o en donde sea? Pues vivimos con angustia todo el tiempo, muchachos. Estamos siempre con ese pendiente que a veces sé qué es, pero a veces ni siquiera sé qué es. Otro de los signos de estrés, como les decía, cuando ya se convierte en un estrés crónico físico, pues es cuando empezamos a tener dolor de espalda o incluso afecta el sistema digestivo, o empezamos a tener estreñimiento o empezamos a tener diarrea, pero no es lo mismo. Son ciertos síntomas que me hacen pensar que si yo ligo 3, 4 síntomas al mismo tiempo y empiezo, por eso les decía, tómenlo personal, sean un poco egoístas y tomen esta charla personal e imagínense en su vida diaria, en su cotidianidad, si alguna de estas características es presente todos los días
o mayormente durante los días de la semana. Y ahí nos vamos a empezar a dar una pequeña idea, ¿no? Esto es el estrés, más o menos, información general, diferente a la depresión, con síntomas similares, pero diferente. Y la premura del estrés es distinta a la depresión. Las consecuencias son diferentes. La depresión me va a tumbar, me va a encerrar, voy a querer estar en un lugar oscuro, y el estrés puede que me tumbe o puede que me agilice. Entonces es diferente. Para empezar a entender, insisto, el tratamiento es absolutamente distinto en ambos casos. En el caso de la ansiedad, que ese también es un trastorno psicológico, me parece incluso un poco, si lo quiero poner en rating, me parece un poco más alarmante todavía la ansiedad. Porque la ansiedad, al igual que la depresión, es un trastorno físico, pero esto es un conjunto de procesos que aparecen de la nada, pueden llegar de la nada. Es una sensación de peligro constante la ansiedad. El problema con la ansiedad y esta sensación de peligro es que el peligro mayormente está solamente en la mente de la persona ansiosa, mayormente. No quiere decir que no tenga peligro, quiere decir que mayormente se imagina los peligros, no son reales. La mente de una persona ansiosa funciona totalmente diferente a la mente de una persona común. Y les voy a poner un ejemplo, porque seguramente a más de uno nos ha pasado, o al menos a más de uno nos hemos percatado que le pasa a mi amigo, a mi compañero, a mi hijo, a quien esté conmigo. Imaginemos pues que estamos en nuestra casa y hay dos personas en la sala viendo una película. Es un sábado en la noche y están viendo una película de terror y están los dos solos en casa. De repente se escucha un ruido en la recámara de arriba. La mente de la persona que no es ansiosa es una mente lógica, es una mente analítica. La mente de una persona ansiosa es totalmente irracional. No piensan de la misma manera. ¿Qué es lo que piensa una persona que no es ansiosa y empieza a utilizar la lógica? Ah, bueno, se escuchó ese ruido porque probablemente dejé la ventana abierta, entró el aire y tumbó el mono que tenía enfrente y ya se queda tranquilo. Ah, pues eso pasó. Una mente ansiosa evidentemente no va a estar así. La mente ansiosa le va a decir al de enseguida, por favor, ve y revisa en friega, porque alguien se metió. Y no solamente alguien se metió, es más, se metieron dos y traen pistola y nos van a matar y se van a robar todo. Así piensa una mente ansiosa, así de fuerte es. Evidentemente estoy exagerando con este término para tratar de llevarlos a imaginar cómo funciona la mente de una persona ansiosa. Y así es toda su vida. Si la persona que no tiene ansiedad sube para darle gusto de que revisó y todo está bien, sube. Oye, mira, ya revisé, efectivamente, fue la cortina y ya cerré la ventana, entonces no te preocupes, sigamos viendo la película. La persona que no tiene ansiedad, pues va a seguir viendo la película súper contento. La persona que tiene ansiedad no se va a quedar tranquila, aunque le dijeron, aunque le aseguraron. Su mente va a estar viendo la película con los ojos, pero en su mente se va a formar muchas ideas en la cabeza. Seguramente me dijo eso para tranquilizarme, pero a lo mejor cuando entró a revisar, el ladrón se escondió en el closet y a lo mejor ahorita va a salir con un machete de este vuelo y nos va a estrangular a todos. Así funciona la mente de un ansioso. Está bien fuerte, está muy preocupante. Por eso les decía que para mi gusto, si las quiero poner en ranking, me parece que esto es un poco más peligroso, porque según al menos el par de psicólogos con los que yo he tenido terapia coinciden en que el peor monstruo que tenemos es nuestra propia mente. Hoy día, después de muchos años de trabajar con esto, coincido completamente. El mayor monstruo a vencer es nuestra propia mente. Es horroroso. Yo pasé por ahí, pero les puedo decir con toda certeza que se puede domar ese monstruo. Es más, lo puedes hacer tu compa, pues. Hoy día es mi compa. Es más, hasta se parece a mí. Si se fijan físicamente, parezco un monstruo. Bueno, ya me mimeticé con él, ¿no? Entonces lo aprendí a manejar, muchachos. Y se puede, pues. Yo todos los días vivo con ansiedad, sobre todo. Depresión, no tanto. Eso lo solucioné muy bien. Ahorita les voy a dar unos tips para distinguir. El estrés, lo manejo bien. Pero la ansiedad la aprendí a dominar. Ahorita, mi monstruo nombre, somos recompas. Seguramente en alguna oportunidad tendré de compartirles algunos tips personales que me han ayudado a mí para manejar la ansiedad. La preocupación de una persona ansiosa es excesiva, no es normal, no es común, es irracional. Es por eso que es fácil de detectar a quien tiene ansiedad,
pero es complicado detectar que yo tengo ansiedad. Porque si yo soy ansioso, para mí es común estar preocupado todo el tiempo. Para mí es común imaginarme cosas catastróficas en la mente, porque aparte, ni siquiera pensamos que nos va a pasar algo malo, no. Pensamos que nos va a pasar lo peor y otro poquito más. Entonces, si yo estoy acostumbrado a vivir así y no sé que tengo ansiedad, pues bueno, le voy a decir toda la vida, se va a ir incrementando. Por eso les comento que es más fácil detectar a una persona ansiosa que si yo soy ansioso detectarlo. Si ustedes son autocríticos, que eso sería increíble, pues pueden darse cuenta, pero si no, échenle la mano al que sí, ¿no? Si ustedes ven a una persona ansiosa, es mucho más fácil de detectar. Se está sobando las manos constantemente, se agita para hablar, no logra una frase completa porque siempre está lleno de emociones, siempre se está tocando algo, la nariz, nunca se deja de mover, siempre está haciendo cosas. Cuando vean a una persona así, muchachos, no solamente no la critiquen, ayúdenle, échenle la mano, díganle, ¿sabes qué? Me parece que puedes tener estos, lee sobre eso, recomiéndele algunos libros por ahí, si alguien tiene interés les puedo pasar algunas biografías súper interesantes acerca del tema, que sea como un inicio de empezar a investigar en autoconocimiento, que para mi gusto es a donde va la tendencia hoy día, pues, ¿no? Acerca del autoconocimiento. Una persona con autoconocimiento, sin duda, toma mejores decisiones que cualquier otra persona. Las expectativas de los resultados de una persona ansiosa siempre son catastróficas, no son racionales. Sus sentimientos siempre son sin pensar, no son analíticos. Lo peor de todo es que cuando una persona que no tiene el trastorno de ansiedad detecta a una persona ansiosa y le quiere comentar, la persona ansiosa evidentemente lo va a negar. Claro que no, que te pasa ni mal. Por supuesto que no. Entonces hay que tener cierto cuidado para recomendar. Cuando quieran recomendar algo, sugiéranle. Si quieren un tip, sugiéranle. Te sugiero que me parece desde mi punto de vista que tienes esto, pero ¿sabes qué? No me creas, mejor vamos a investigar un poco. Pero jamás le digan, tienes que ir al psicólogo porque eres ansioso, estás depresivo, ahorita te voy a mandar al psicólogo. Te van a decir que no, porque a pesar de que tenemos mucha información hoy día, todavía seguimos asociando ir al psicólogo con estar loco, pues, ¿no? Cada vez entendemos más que absolutamente no es así. Incluso ir al psiquiatra no significa que estás loco, ir al psiquiatra significa que tienes alguna deficiencia en algún químico que tu cuerpo produce de forma natural. Entonces, dejemos de satanizar ir al psicólogo, tenemos que ir por lo menos con una persona especialista que nos ayude a entender un poco más las emociones. Según el INEGI, volviendo a las cifras alarmantes, pues la depresión y la ansiedad están ligadas directamente con el suicidio. Muchachos, los datos del 2021 son alarmantes principalmente para los hombres, oigan. Resulta que según el INEGI, de cada 100 personas que atentan contra su vida y lo logran, 80 son hombres, muchachos. El 80% de la población en México que se suicida son hombres entre 15 y 49 años de edad. Es horroroso. Según los datos del INEGI, en el 2021 se murieron autoinfligiéndose la muerte 23 personas al día, de las cuales 18 son hombres y 5 son mujeres. Es mucha la diferencia y peor aún, en Baja California, 91 personas de cada 100 que se suicidan son hombres, muchachos. Por eso insisto mucho en hablar de estos temas para nosotros. No es que sea exclusivo un tema para nosotros, pero me parece que es momento de empezar a ponernos atención. Ya pasó el rollo de yo soy hombre, macho, varón masculino, del sexo fuerte con una masculinidad hegemónica, irracional. Ya pasó ese tiempo, pues, ¿no? Esta masculinidad exige a nosotros los hombres a ser un hombre correcto, a ser un hombre que se cuida. A veces el amor, sobre todo el que entregamos a nuestros hijos, se malinterpreta, se malentiende. También fue mi caso, en donde yo hice lo que fuera necesario porque eran mis hijos, independientemente que yo me cuidara o no. Hoy día yo entiendo que el amor se traduce también en el autocuidado. Para que mis hijos siempre estén bien con su padre tiene que estar sano en todos los sentidos. Si yo amo a mis hijos, a mi familia... Un comentario sí, nada más, porque claro. lo he visto en varias gente, varios amigos, que cada vez se deprimen más porque no pueden externar con su pareja
el hecho de que están pasando por algo difícil. Y echan una mentirita y echan otra mentirita y cada vez se van metiendo más y más y más y están solos y se van más solos por no poder compartir estas presiones que tienen porque son hombres y tienen que sacarlo adelante y son los que tienen que mantener la casa y esa idea que, como decías, machista, de hace muchos, desde que viene de toda la vida, nuestras creencias y nuestras enseñanzas, son lo que crean muchísima tensión, muchísima ansiedad y esa depresión, ¿no? 100% de acuerdo contigo, Isaac. El problema de la masculinidad tóxica hegemónica no es exclusivo de los hombres. Este problema también es de las mujeres, por y para y de las mujeres. Las mujeres educamos a nuestros hijos de chiquitos y los educamos así. Tú no puedes llorar porque tú no eres niña, pues. Tú te tienes que aguantar. Y luego lo vamos escalando y cuando me caso, si yo soy mujer, le digo a mi hombre, a mi esposo, no, tú eres el hombre de la casa. Y entonces la mujer también contribuye a que el hombre reprima sus emociones, reprima sus sensaciones. En alguna ocasión me tocó un trayecto largo en un Uber y pues tengo la espantosa o buena costumbre de charlar con quien sea, ¿verdad, Lili? A la hora que me encuentre con quien me encuentre y empiezo a indagar. Bueno, este hombre, ¿qué te digo? Estaba más reprimido de lo que tú comentas, Isaac, justamente por la esposa. La intención de tocar estos temas no es exclusivo de los hombres. Yo me dirijo mucho a los hombres porque casi nadie nos habla. En este momento no existen personas que nos hablen de la depresión masculina. No existen personas que nos hablen de manejar las sensaciones y emociones de nosotros los hombres. Y es bien relevante. Nosotros, los hombres de mi generación, 40, 50 años, seguimos moviendo al mundo, muchachos. Y estamos educando a nuestros hijos para que lo muevan el año que entra. No podemos estar transmitiendo información genética a nuestros hijos a través de nuestra depresión y de nuestras sensaciones de ansiedad, pues, ¿no? Es bien relevante que empecemos a tocar estos temas. Muchachos, si alguien tiene algún otro comentario. Perdón, un tip, y este es un tip para quien hizo su lista o quien vaya a hacer su lista. Un tip muy rápido de cómo detectar si es depresión, estrés o ansiedad. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de exceso de pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me hicieron lo otro? Estoy triste porque reprobé, me dejó mi marido, se murió no sé quién, y estoy triste y estoy encerrado. Si yo tengo exceso de pasado, se llama depresión. Es decir, que si cuando hice mi lista encuentro algún pendiente que no me deja dormir, que se refiere al pasado, es depresión. Eso se trata distinto. Cuando yo hablo de estrés, es porque tengo exceso de presente. Estoy en este momento, tengo que pagar la renta, la colegiatura de mis hijos, estoy enfermo, no voy a llegar al viernes. Eso es exceso de presente y se llama estrés. Y el tratamiento es absolutamente distinto a la depresión. Y si yo tengo ansiedad, pues ¿qué creen? Pues claro, es exceso de futuro, es exceso irracional de futuro. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, Dios santo, es que no sé. Es exceso de futuro y evidentemente el tratamiento es absolutamente distinto. Por favor, hagan esa lista, en serio, con que la hagan uno y le llevemos paso a pasito, con eso me conformo, no sean gachos, síganme el rollo, hagan esa lista. Vamos a intentar dar una charla siguiente, si convenzo a Brenda, para darles tips rápidos o tips diarios, cotidianos, para empezar a manejar de manera al menos un poco más correcta cualquiera uno de estos conceptos. Hagan la lista, muchachos, por favor, si no la han hecho. Y quien no la haga, lo vamos a obligar aquí en cámara para que nos las lea, para que se le quite. ¿Les parece? Si alguien tiene, por favor, alguna duda, comentario o invitaciones a cenar, salgo a las 7. Por favor, es el momento. Y si no, Brenda, pues te cedo la palabra. Listo, no, pues buenísimo, buenísimo, Leo. Muchísimas gracias por toda la información. Por supuesto que importantísimo asistir a un especialista para un diagnóstico certero, para llevar un tratamiento si es necesario, ¿no? Mil gracias, Leo, por estar aquí. Gracias a todos los asistentes por estar atentos. Y bueno, nos vemos el siguiente lunes de crecimiento. Hasta luego. Gracias a todos. Bonito inicio de semana. Buen inicio de semana. Gracias. Hasta luego, buen día, buen inicio de semana. Buena semana, gracias. Buen día. Gracias.